Bienvenidos a este cuarto programa de El Mundo Mágico de Max, donde como siempre los espero con muchas ganas de poder compartir con ustedes, mis niños, quienes me hacen el favor de escuchar a esta personita grande a la distancia, en algún recóndito lugar, ya lista y preparadísima para comenzar. Les habla su amiga Isabela Castillo, que el día de hoy, para ir calentando motores, platicaremos de un tema que me trajo dulces recuerdos, pero también suspiros por extrañar a quienes ya no están. Y ese tema lo he titulado Amor de Padres. Ay, los papis, que nos regalaron la vida. Y nuestra historia comienza cuando mami nos trae en su pancita durante 9 meses, en los cuales cada día iba creciendo ese puntito de vida que poco a poco iba formando el cuerpo que tenemos hoy. Nuestros brazos, nuestras piernas, órganos y demás que son una maravilla por la forma en cómo funcionan de una manera coordinada y perfecta. Y cuando llega por fin el día en que nuestros pulmones por primera vez respiran el oxígeno, es cuando anunciamos nuestra llegada a este mundo. Y es entonces cuando los papás se convierten en los encargados de enseñarnos todo aquello que nos servirá cuando estemos en este traje formal de adultos. Pero para eso tienen que pasar varios años y varias etapas, desde que somos bebés, que se le conoce como primera infancia. Luego, la infancia, que abarca de los 6 a los 12 añitos, la adolescencia, la juventud, la adultez y por último, ya como persona mayor. Pero en ese proceso, y a medida que vamos creciendo, nuestra participación dentro de la familia va siendo diferente. Pero cuando somos bebés, dependemos completamente de los papás para bañarnos, alimentarnos y estar pendientes de nuestra salud y bienestar. Pero conforme vamos creciendo y empezamos a tener cierta independencia, pues para ese entonces nuestras piernas ya se han desarrollado y han aprendido a caminar y vamos de aquí para allá, y es cuando se nos empieza a dar ciertas tareas, como por ejemplo que una vez que terminemos de jugar, nuestros juguetes queden guardados en el lugar donde deben de ir, o también que una vez que hemos terminado de comer, nos lavemos los dientes, por poner algunos ejemplos. Pero aquí es donde a veces puede no gustarnos tanto hacer estas tareas, y esto nos lleve a continuos regaños por parte de papá y mamá. Y a medida que seguimos creciendo, las tareas van siendo más y puede llegar el momento de no querer hacerlas y ver a papá o a mamá como el villano o la villana del cuento. Pero aquí hay algo muy importante, mis niños. Ellos ya pasaron por la etapa del aprendizaje que ustedes están viviendo ahora. Y como padres, nunca querrán que les pase nada. Al contrario, siempre buscarán la forma de prepararlos para cuando les toque a ustedes este papel de adulto. Porque ellos saben que llegará el día en que habrán de separarse y ya no podrán cuidarlos más. Y querrán sentir que están listos para abrir sus alitas y volar solitos. Y ahora que digo esto me recuerda a la forma en cómo el águila enseña a volar a sus crías. Pues resulta que el crío está dentro del nido rodeado de protección, de hierbas, plumas y obviamente la vigilancia de mamá. Pero cuando el aguilucho, porque así se le conoce a las crías de las águilas, cuando estos llegan a cierta edad y ya tienen las condiciones para valerse por sí mismos, la madre saca del nido las plumas y las hierbas para que el aguilucho ya no tenga el confort o la comodidad a la cual ha estado acostumbrado y se obligue a buscar un mejor nido. Después, la mamá águila lanza a su crío y empieza a enseñarle a volar. Sí,
lo arroja y el aguilucho extiende sus alas. Pero como todavía no puede sostener el aleteo, el viento le gana y ¡zas!, que empieza a caer. Entonces la madre lo observa y desciende a su rescate rápidamente. Lo toma con las garras, nuevamente lo sube y repite la operación. Lo vuelve a lanzar una y otra vez, y así hasta que la criatura aprende a volar por sí solo. Es lo mismo que pasa con nuestro aprendizaje. Habrá tareas que no nos guste y hasta nos desagrade, pero que tendremos que repetir una y otra vez. Pero créanme que en un futuro agradecerán el haber aprendido. Y para terminar este tema, les voy a compartir un pasaje de la niñez de la pequeña Isa. Resulta que cuando tenía cerca de 5 añitos, vivía en un lugar muy bonito, rodeado de sus primos, y su tarea en ese entonces era solo jugar y ensuciarse hasta más no poder. Y mami, que trabajaba hasta tarde, era la encargada de lavar su ropa y dejarla bañada, arreglada y rechinando de limpio cuando ella se iba nuevamente a trabajar. Pero llegó el día en que tuvo que cambiarse de ciudad. Todo era nuevo, nueva casa, nuevos vecinos, nueva forma de vida, y papá y mamá tenían que salir a trabajar, y entonces le dejaban a la pequeña Isa ciertas tareas que tenía que hacer para ayudar en casa, y así, cuando mamá, que era la primera en llegar, ya se hubiera avanzado. Obviamente, primero tocaba hacer la tareita y ya luego hacer una que otra encomienda de mamá, y lo demás del tiempo pues era para jugar con sus juguetes en casa. Eran tareas sencillas como acomodar la ropa en su lugar, dejar la mochila lista para el día siguiente, y a medida que fue creciendo, las tareas fueron cambiando hasta aprender a barrer, trapear, lavar y hasta cocinar. Y lo que yo les puedo asegurar, que aunque a veces se haga a regañadientes, los papás nos están enseñando el valor de la responsabilidad, del compromiso y la independencia. Hoy ya han pasado muchos años de todo ese aprendizaje que recibí de parte de mis 2 papás, y sé que todo lo que me hicieron repetir una y otra vez fue para prepararme para que yo estuviera lista y convertirme en una persona grande que pudiera volar con sus propias alas. Y agradezco con el corazón sus regaños. Y como dije, el repetir una y otra vez una tarea hasta dominarla. El no darme las cosas tan fácil si no me las ganaba antes. Es decir, había la satisfacción de ir por un gran helado o lo que yo quisiera si cumplía en la tarea en la escuelita. Eso era parte fundamental, claro está. Y se había ayudado a mamá a hacer menos pesado su día. Porque imagínense ustedes, ir a trabajar y después seguir trabajando en la casita es súper cansado. Y si nosotros podemos poner nuestro granito de arena, pues qué mejor en ayuda y comprensión para reconfortarla a ella. Y así de paso aprendemos cosas nuevas que nos servirán de mucho. Hoy este tema lo escribí pensando en papá y mamá. Y quiero agradecerles en mi corazón y decirles allá hasta el cielo, gracias, gracias, gracias por todo lo aprendido, por todo lo vivido. Hoy ya vuelo con alas propias, enfrentando el viento de la vida, pero batiendo las alas una y otra vez, demostrando que aprendí lo mejor de ellos, porque nunca habrá nada que se compare al amor de padres. Y bueno, mis niños, y antes de que me ponga más sentimental, porque si no luego ¿quién conduce? Vamos a poner una canción que muchas personitas grandes recordarán y que siempre, siempre será el sueño de todo niño. Así que vámonos con este tema musical y regresamos. Y esto suena así. Yo quiero ser como mi papá,
Me haré un bigote con la crema de rasurar. Su corbata y sus zapatos me pondré. Sí, sí. Y me iré como él a trabajar. Como mi papá, como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá. Como mi papá, como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá. Yo quiero ser como mi papá, con una escoba y una caña de pescar. Y como él, yo pescaré. Haré mi bote con la tabla de planchar. Como mi papá, como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá. Como mi papá, ay, como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá. Como me gusta hacer las cosas que hace mi papá. Yo quiero ser como mi papá. Me haré un bigote con la crema de rasurar. Su corbata y sus zapatos me pondré. Y me iré como él a trabajar. Como mi papá, como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá. Como mi papá, como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá. Sí, a mí me gustaría mucho ser como mi papá porque él es bueno. Y yo quiero mucho a mi papá. Sí, yo quiero mucho a mi papá. Parecerme a mi papá. Como mi papá, como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá. ¿Qué tal, El famoso Topollillo, ese ratoncito que siempre andaba metido en diferentes situaciones. Y el tema lleva por título Como mi papá. Sí, cómo nos gustaría parecernos a nuestro héroe sin capa que es papá. Pero ya decía hace rato, esa manivela ha estado bien silenciosa. Pero ahora toca el turno de girarla y continuar con ¿qué creen? ¿Qué creen? Of course, yepa yepa, sipirilí. Nuestra sección de Juguemos a leer, con la continuación del cuento de El Principito, el cual considero a título personal es una joya de la literatura que todo niño debe de leer. Y bien, haciendo que la ardillita trabaje, vamos a hacer un resumen hasta hoy. Recordemos que el cuento comienza contándonos cómo las personas grandes frustraron las pretensiones artísticas de nuestro pequeñín de apenas 6 años, pues no lograron ver en los dibujos lo que deberían de ver y solo pensaban, es un sombrero, y no veían que más allá realmente el dibujo representaba a una boa que se había cenado a un elefantote. Pero bueno, pasaron los años y este pequeño creció y se mezcló con las personas grandes, serias y formales, hasta que se le descompuso su avión. Sí, allá bien lejos donde se fue el conejo, más solo que un náufrago, y que se va encontrando con un niñito muy peculiar, el Principito, que desde el principio estaba dale que dale con un dibujo de un cordero, pero que nuestro frustrado pintor pues no hallaba la forma de cómo darle gusto hasta que lo logró. Y luego, por deducción, intuyó que este misterioso personaje provenía de un planeta. Y nuestro capítulo 5 comienza así. Pero a ver,
Pónganseme cómodos, orejas atentas, corazón presto y dispuesto. Y prosigo diciendo, cada día aprendía algo nuevo sobre el planeta del Principito, sobre su partida, sobre el viaje. Lo iba sabiendo poco a poco, por deducción, y fue así como al tercer día conocí el drama de los baobabs. Supe de esto gracias al Cordero, ya que el Principito, asaltado por una grave duda, me preguntó de repente, ¿es verdad que los corderos se comen los arbustos? Sí, es cierto. Ah, qué contento estoy. Yo no comprendí qué importancia tenía para él que los corderos comieran arbustos, pero añadió, entonces, ¿también se comen los baobabs? Le hice notar al Principito que los baobabs no son arbustos, sino árboles gigantescos del tamaño de las iglesias, y que ni una manada de elefantes podría terminar con un solo baobab. La idea de la manada de elefantes le hizo mucha gracia. Habría que ponerlos unos encima de otros. Y añadió sensatamente, pero los baobabs, antes de hacerse grandes, comienzan por ser pequeñitos. Claro, pero ¿por qué quieres que tus corderos se coman a los baobabs pequeños? Y me respondió, está bien claro, como muestra inequívoca de que su deseo era por motivos evidentes. Me costó un gran esfuerzo comprender cuál era el problema. Lo que sucedía, pues, era que el planeta del Principito había, como en todos los planetas, buenas y malas hierbas, y, en consecuencia, de buenas semillas, buenas hierbas, y de malas semillas, hierbas dañinas. Ahora bien, las semillas no se ven, duermen en el interior de la tierra hasta que una de ellas se le ocurre despertar y entonces se estira y se asoma tímidamente hacia el sol mediante una preciosa ramita. Si se trata de una ramita de rábano o de rosal, se le puede dejar crecer a su antojo, mas si se trata de una rama dañina, hay que arrancarla en cuanto se la reconoce. En el planeta del Principito existían semillas terribles, y estas eran las baobabs, los cuales tenían infestado el suelo del planeta, y si se dejaba crecer un baobab, resulta demasiado difícil desarraigarlo, y termina por adueñarse del espacio, perforando las entrañas de la tierra con sus raíces. Si el planeta es demasiado pequeño y los baobabs numerosos, lo hacen estallar. Se trata de una cuestión de disciplina, me decía más tarde el Principito. Cuando termina uno su aseo matinal, hay que ocuparse de limpiar con esmero el planeta, arrancando las pequeñas plantas de los baobabs, las cuales hay que saber distinguir de los rosales, ya que se parecen mucho cuando son pequeñas. Es un trabajo fácil, pero fastidioso. Un día me aconsejó que me dedicara a trabajar en un buen dibujo para explicarles esta situación a los niños de mi planeta, pues si llegaran un día a viajar, el dibujo les sería útil. En ocasiones no implica peligro alguno el postergar un quehacer, pero tratándose de baobabs, siempre provocan una catástrofe. Conozco un planeta habitado por un perezoso, el cual descuidó el crecimiento de 3 arbustos, y bajo las indicaciones del Principito dibujé el planeta. Me molesta adoptar la actitud de un moralista, pero el peligro de los baobabs es conocido por muy pocos, y los riesgos que corren los que se pierden en un asteroide son tantos y tan graves que por una sola vez doy al olvido mi reserva y les digo, niños, cuidado con los baobabs, con el objeto de prevenir a mis amigos de un peligro que los acecha desde hace tiempo. Al igual que a mí mismo, me he puesto a trabajar con ardor desconocido en este dibujo. Esta lección la creo digna de atención. Posiblemente ustedes preguntarán, ¿por qué no hay en este libro otros dibujos tan majestuosos como el de los baobabs? La respuesta es bien simple. He tratado de hacerlos, pero no tuve éxito. Cuando hice el de los baobabs, me alentaba el impulso de la urgencia.
Y así comenzamos el capítulo número 6. Ah, Principito, poco a poco comprendí el motivo de tu melancolía. Desde hacía tiempo no habías tenido más distracción que la de observar la dulzura de las puestas del sol. Esto lo supe en la mañana del cuarto día, cuando me dijiste, me gustan mucho las puestas del sol. Vamos a contemplar una. Pero hay que esperar. ¿Esperar qué? Esperar a que el sol empiece a ocultarse. Al principio te sorprendiste, pero después te reíste de ti mismo y me dijiste, siempre creo estar en mi planeta. En efecto, cuando es mediodía en Estados Unidos, todo el mundo sabe que en Francia es el atardecer. Bastaría trasladarse en un minuto a Francia para asistir a la puesta del sol. Desgraciadamente Francia está demasiado lejos, pero en tu pequeño planeta te bastaba con mover tu silla unos cuantos pasos para deleitarte con el crepúsculo cada vez que lo deseabas. Poco después añadías, ¿sabes? Cuando uno está muy triste, son agradables las puestas del sol. Entonces, ¿el día que viste los 43 atardeceres estabas muy triste? El Principito no me respondió. Y ya empezamos el capítulo 7, diciendo, al quinto día, de nuevo gracias al Cordero, el secreto de la vida del Principito me fue revelado. Con brusquedad y sin preámbulos, como fruto de un problema largamente meditado en silencio, me preguntó, si un cordero se come los arbustos, ¿también se come las flores? ¿No es así? Un cordero se come todo lo que encuentra. ¿Hasta las flores con espinas? Sí, hasta las flores que tienen espinas. Entonces, ¿para qué le sirven las espinas? Estaba yo tan ocupado tratando de aflojar un perno del motor de mi avión que no supe qué contestarle. Me sentía muy preocupado porque la avería empezaba a parecerme muy grave, a la vez que el agua para beber se estaba agotando, lo que me hacía temer lo peor. ¿Las espinas para qué sirven? El Principito no renunciaba jamás a una pregunta que había formulado. Como yo estaba muy irritado por el desperfecto mecánico, le respondí para salir del paso. Las espinas no sirven para nada. Es la maldad de las flores lo que la hace brotar. Oh. Y después de un breve silencio me dijo con cierto resentimiento. No te creo. Las flores son débiles, inocentes, se defienden como pueden y las espinas hacen que se sientan terribles. Yo no le respondí. En ese momento pensaba, si este perno todavía se resiste un poco más, voy a tener que hacerlo saltar de un martillazo. Pero el Principito interrumpió nuevamente mis reflexiones. ¿Tú crees de verdad que las flores? No, hombre, no. Yo no creo nada. Le respondí lo primero que se me ocurrió. ¿No ves que estoy ocupado en cosas serias? Me miró estupefacto. ¿De cosas serias? Me veía con el martillo en la mano, los dedos manchados de grasa y un objeto que para él era muy feo. ¡Hablas como los adultos! Esta exclamación me produjo un poco de vergüenza, pero él, sin la mayor consideración, añadió, «Lo confundes todo, no sabes distinguir». Estaba verdaderamente irritado. El viento sacudía sus cabellos dorados. Conozco un planeta donde vive un señor muy colorado, el cual jamás ha aspirado el aroma de una flor, jamás ha admirado una estrella o amado a una persona. Todo lo ha hecho en su vida es sumas. Se la pasa repitiendo al igual que tú, yo soy serio, yo soy un hombre serio, y se hincha de orgullo. Pero para mí no es un hombre, es un hongo. ¿Un qué? Un hongo. El Principito estaba pálido de rabia. Hace millones de años que las flores dan espinas. Hace millones de años que los corderos comen toda clase de hierbas, incluyendo las flores. Y no es cosa seria tratar de comprender por qué las flores hacen el esfuerzo de fabricar sus espinas que para nada les sirven. ¿No es cosa seria la guerra de los corderos y las flores? ¿Y no es mucho más serio e importante
todo esto que las sumas de un señor gordo y colorado? Y el que yo conozca una flor única en el mundo, la cual solo existe en mi planeta, y que un corderito pueda destruirla de un solo golpe sin percatarse de lo que hace, ¿no es importante? Enrojecido prosiguió de esta manera: si alguien ama a una flor y no existe más que un solo ejemplar en millones y millones de estrellas, esto es motivo suficiente para que ese alguien se sienta feliz cuando la mira. Se dice: mi flor está ahí, en alguna parte. Pero si el cordero se come la flor, para él es como si de repente todas las estrellas se apagaran. ¿No es esto importante? Ya no pudo decir nada más, pues bruscamente estalló en sollozos. Era ya de noche y yo había abandonado mis herramientas. En ese momento no me importaba ni el martillo, ni el perno, ni la sed, ni el hambre, ni la muerte, porque en una estrella, en un planeta, el mío, la Tierra, había un pequeño príncipe a quien tenía que consolar. Lo tomé en mis brazos, lo mecí y le dije: la flor que amas no corre peligro. Yo le dibujaré una protección y a tu cordero le pondré un bozal. Yo ya no sabía qué decir. Me sentía tan torpe que no sabía cómo consolarlo. Es tan misterioso el país de las lágrimas. Uy, este principito me puso melancólica. Sus lágrimas genuinas y de inocencia. Pero bueno, ya nos enteraremos de qué pasa con la susodicha flor. Todo esto y más en el próximo capítulo, porque este cuento aún no se ha acabado. Y ahora, vámonos a que trabaje la ardillita con una canción que requiere mucha concentración para seguirle el paso. Y regresamos, y esto va a sonar así. En la radio hay un pollito, en la radio hay un pollito, y el pollito pío, 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 el pollito pío. En la radio hay una gallina, en la radio hay una gallina, y la gallina coo, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. En la radio hay también un gallo, en la radio hay también un gallo, y el gallo cocorocó y la gallina coo, y el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. En la radio hay un pavo, en la radio hay un pavo,
Como ven, espero hayan podido contener el aire y cantarla de corrido. La verdad, yo me perdí, pero ustedes que son bien concentrados seguramente lo lograrán. Y esta canción lleva por título, pues, El Pollito Pío. Y encuentran su videíto en el canal de Pulsino Pío, por si lo quieren visitar. Y pasando a otros asuntos y dándole vuelta a la manivela misteriosa, hoy estrenaremos una sección que he llamado Curioseando Ando, en donde vamos a tener datos curiosos de todo tipo. Así que en esta ocasión vamos a descubrir 5 datos curiosos de diferente temática. Y en el número 1 tenemos a la jirafa, que es el animal más alto del mundo. Pueden llegar a medir hasta 6 metros de altura y pesar un máximo de 2.000 kilogramos. Y por lo mismo de tener un cuello tan largo, sus vasos sanguíneos son inusualmente elásticos, todo adaptado perfectamente para compensar la acumulación repentina de sangre y así evitar que se desmaye la jirafita cuando sus cabezas se levanten, bajen o balanceen rápidamente. Y si habrán observado a las jirafas, en la parte superior de su cabeza tienen una especie de cuernos, pero que en realidad son protuberancias cubiertas de piel y pelo por encima de los ojos que protegen su cabeza de lesiones. Y continuando en el lugar número 2, tenemos otro maravilloso animal, el delfín. Resulta que los delfines son cetáceos marinos que tienen un carácter muy social y muy inteligentes. Pero ¿se han preguntado alguna vez cómo y cuánto duermen los delfines? Pues ahí les va el dato. Como todo en el reino animal es supervivencia, sí, porque tantito se descuidan se convierten en desayuno, almuerzo o cena. Y es por ello que los delfines nunca duermen del todo. Y aquí hay que señalar que el cerebro está dividido en 2 hemisferios, el derecho y el izquierdo, cada uno con una función específica. Entonces, estos animalitos no duermen del todo, sino lo que hacen es que concilian el sueño. Y cuando lo hacen solo utilizan un hemisferio del cerebro, mientras que el otro se mantiene alerta, para así estar atento y no los agarren dormidos. No. Qué inteligentes, ¿no? En cuanto a sus horas de sueño, duermen el mismo tiempo que nosotros los humanos aproximadamente, solo que lo hacen por turnos. Primero duermen con un hemisferio y después con el otro. Aproximadamente cada turno de sueño dura unas 4 horas, por lo que en total duermen unas 8 horas al día. ¿Qué tal, eh? Y bueno, en el tercer lugar tenemos nada más y nada menos que a los huesos humanos. Sí. ¿Sabían ustedes que nacemos con más huesos de los que finalmente tenemos cuando somos adultos? Pues sí, resulta que los seres humanos nacemos con aproximadamente 300 huesos, muchos de los cuales son pequeños o están hechos de cartílago, que es un tejido flexible. Y conforme vamos creciendo, los huesos más pequeños se van uniendo a otros, por lo que al hacer las cuentas totales, el número de huesos se reduce, ya que los que están hechos de cartílago abarcan y convierten en hueso. Como ven mis niños, es interesante, ¿no? Y continuando en el lugar número 4, tenemos nada menos que algo súper delicioso, cremoso, de muchos sabores, formas y colores. ¿Ya adivinaron? Estoy hablando nada menos que del helado. La historia del helado es una de las más curiosas que existen. Tiene su origen hace más de 6.000 años. Se dice que los chinos ya lo utilizaban el hielo para conservar los alimentos en esa época. Entonces la historia nos dice que los inventores del helado fueron los chinos sobre el año 4000 a.C. y de ahí se expandió por diferentes culturas como la egipcia y la romana. Y así fue evolucionando con los años. Más tarde, la idea de poner una bola de helado encima de un cono comestible se le ocurrió a una joven vendedora ambulante en Estados Unidos. Aquella pequeña innovación registrada más tarde le valió una fortuna. Otra trascendental ocurrencia fue la que tuvo un fabricante de helados cuando añadió un palito de madera a uno de los extremos de un helado de vainilla cubierto de chocolate. Así nacería
la paleta deliciosa de helado. ¡Uy, qué rico! ¡Ay, Dios, ya me dio hambre! Pero pasando al lugar número 5, tenemos nada menos que a los ojos. Sí, se dice que pestañeamos cerca de 12 veces por minuto. Además, la vista es una parte tan importante de la vida cotidiana que requiere el uso de aproximadamente la mitad del cerebro. Por otro lado, el ojo humano es capaz de distinguir unos 10 millones de colores diferentes. Imagínense qué cámara fotográfica. Somos una maravilla que brilla. Además, los recién nacidos no producen lágrimas, solo hacen sonidos de llanto. Pero las lágrimas no fluyen hasta que alcanzan las 4 o las 13 semanas de vida. Más bien, hasta las 13 semanas de vida. Ajá. Y también es imposible estornudar con los ojos abiertos. Inténtelo y me cuentan, ¿vale? Y hasta aquí, mis niños, las 5 curiosidades del día de hoy de Curioseando Ando. Espero que les haya gustado y les haya resultado interesante. ¿Pero qué creen? ¿Qué creen? Sí, ya me voy. Sí. Pero estaremos nuevamente en otra nueva aventura en el próximo programa, donde ya veremos qué inspiración viene a esta mente de esta personita grande. Además, continuaremos con nuestra sección de Juguemos a leer, con el cuento del Principito, el cual estaba llore que llore. ¿Lo logrará consolar nuestro perdido piloto? ¿Qué misterio hay con la flor? ¿Cómo logrará solucionar el problema de los arbolotes o baobabs? Ah, que por cierto, se me pasó decirles que sí existen, y crecen espontáneamente en África, Australia y Madagascar. Pero bueno, si quieren saber más acerca de esto, vamos descubriéndolo juntos en la continuación del cuento. Mientras tanto, recuerden, mis niños, que aunque habrá días grises, nosotros los pintaremos ¿de qué? Sí, de colores, porque la vida es bella y maravillosa. Y si no, asómense tantito y observen qué bendecidos somos de vivir en un lugar tan hermoso como lo es este planeta, que todos debemos de cuidar poniendo nuestro granito de arena. Así que me despido dejándole como siempre besos, abrazos y apapachos. Les habló su amiga Isabela Castillo desde algún recóndito lugar. Así que bye bye.